Y en el capítulo 9 de Ezequiel, cuando halló a unos que intercedían, dijo: séllamelos a esos, ponles un sello para que nadie me les haga daño, porque esos los necesito. Gloria a Dios, amén. Entonces Dios busca dos cosas: adoradores y gente que interceda por el mundo. ¿Recuerdan que Dios mismo le advirtió a Abraham? Cuando aquel le dijo: Señor, pero ¿qué tal? Hay 50 justos que hay ahí en Sodoma y en Gomorra. Dijo: si hubiera 50 pidiendo por todos, no les hago nada. Así que esos que claman, Dios los quiere mucho. ¿Oyeron eso, hermanos? Gloria a Dios. Se sintió muy triste cuando no halló. Dice: y busqué uno que pidiera y que hiciese vallado y se pusiera para pedir por los habitantes de la tierra, y no lo hallé, y tuve que activarme. ¿Sabe en qué tiempo fue eso? En los prediluvianos. Nosotros somos postdiluvianos, pero en los ahí no hubo otra cosa más de darle fin a una época donde para comenzar la alabanza se comenzó con plan diabólico. Si usted ve el antiguo mundo prediluviano, los que pusieron a agarrar instrumentos para hacer música y un relajo feo fueron los hijos de Caín. Capítulo 4 de Génesis, ahí lo va a llegar usted. Los descendientes de él organizaron la alabanza en ese mundo que se acabó, se corrompió. Entonces, en esta ocasión, yo quiero traerles un tema. Como el hermano estaba cantando el primer canto de los que él compone, que son la pura neta, ¿no? Bendiga al Señor. Oye, Luis, mi hermano, aquí está Luis, mi hermano. Estamos contentos, mira. Tenemos una prima León, esta, y un sobrino León, aquel es de la leonada nuestra, de aquellos anteayeres, aleluya. Esteban, con su preciosa esposita, Adriana. Y me da gusto porque la otra vez vinieron para saber dónde estábamos, y eran los días que no podíamos entrar, estábamos allá afuera. Y yo me sentí así como triste porque ya no los vi. Dije: no les gustó. Pero es que andaban en cosas de arreglando sus asuntos y acomodando y todas las faenas de todo eso. Pero ahora que ya estaban acomodándose en los detalles, entonces me llamaron entre semana: allá vamos a ir. Y ahora que los veo, y se trajo sus sax, ¿verdad? Sí, porque este tremendo es un músico de esos de Dios. Así que gloria al Señor. O verás, a lo mejor me acompañas con este o con aquel en un coro. Ese que pusiste hace ratito, mijo. Que lo canté yo a capela ahorita. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven. Ven. Lléname, Señor. Entonces, ¿usa el sax o usas este? ¿Eh? O el sax, lo que quieras. Para este piano, gloria a Dios. Al cabo del tiempo que ahorita estoy gastando, después lo quito. Le doy más cortito a lo que siga. Porque nos hemos gozado con los testimonios de ustedes. Amén. Gloria a Dios. A ver, dame re mayor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven,
Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Amén. A ver ahí donde están, canten conmigo, el Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu, muévete en mí. Remama sola que no shaya. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sabía usted que uno de los apóstoles que se empeñó con determinación a profundizar sobre eso de la guianza y de la unción del Espíritu Santo, hasta el punto que llegó a decir, porque del Señor es el Espíritu, y donde mora el Espíritu del Señor hay libertad. Eso está en 2 Corintios 2, 16 y 17. Repítalo conmigo: el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde mora el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo no sé si arreglarle un banquito aquí a mi sobrino para que me esté dando un musical, y cuando vea que digo una verdad le apriete así. Una silla. Ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Eh? Está bien, ahí yo me acomodo. Gloria a Dios. Usted predique y yo me acomodo. Ande pues. Gloria a Dios. Estamos en Dios experimentando cada día nuevas misericordias, nuevas bendiciones, nuevas experiencias. Y por así decirlo, con Dios nos va bien. Amén. Dije que con Dios nos va bien. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Yo escribí aquí para hablarles. Dios en su gran amor ha procurado el bienestar de nosotros los humanos, de todos. En su grande amor procura el bienestar de los humanos. Amén. ¿Sabe quién no puede ver eso? El que no lee las escrituras sagradas, el que no intenciona echar clamor al cielo para decir: dame auxilio, Señor, quiero tu ayuda y tu guianza. Cualquiera que hace eso no necesita estar o haber nacido en el Señor, en el Evangelio, por decir, o estar siempre escuchando, sino cualquiera que el sistema, lo cual se llama mundo. Por ejemplo, el Señor dijo que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero cuando habla de eso, no habla del planeta, habla del sistema. Mundo significa sistema. Gloria a Dios. Y es lo que nos previene. Entonces, Dios en su gran amor ha procurado el bienestar de nosotros los humanos siempre. Amén. Entonces, vamos a dar una lectura. Allí
capítulo 12 del Génesis. Bendigan al Señor. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Gloria al Señor. Vea la observación. Y salieron de Canaán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. El Señor a nosotros nos sacó de las tinieblas y nos habla de un viaje donde iremos como extranjeros y peregrinos en la tierra. Aleluya, ¿verdad que la vida humana se gasta? Y aunque sepamos que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Así que hay que poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Punto número 1. Aleluya. Dios siempre nos da oportunidades a los humanos. Por eso los cantantes en sus odas poéticas de cántico dicen, me gusta un cántico, dicen, no existe otro como Dios, siendo tan santo y puro y limpio, pero es un rey que perdona. ¿Verdad que el Señor es un rey que perdona? Gloria a Dios. Un rey que perdona, porque los reyes humanos, hermanos, les hacen una y les cortan el cuello a aquel. Se dice de Alejandro el Grande, un hombre que tomó el trono a la edad de 23 años, jovencito. Era el imperio griego. Y a una de las veces le traen a un reo, un soldado, que en la en la hora dura de una batalla, él corrió. Y luego lo trajeron al rey. Él dijo, tráiganme ese que corrió. Y lo trajeron. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo el soldado, me llamo Alejandro. El rey le hizo así. Mira, como indulto te perdono todo en la vida, pero cámbiate el nombre. ¿Que no ve que el emperador se llamaba Alejandro? Alabado sea el Señor. Cámbiate el nombre y vete a tu casa con los tuyos. Te perdono todo, pero cámbiate el nombre. Nosotros tenemos un nombre que nos dio. Llamemos al Espíritu Santo, nos dio un nombre a nosotros, a los creyentes, a la iglesia. ¿Y sabe cómo le llamaron? Cristianos. ¿Sabe qué quiere decir cristianos? Ungidos. Término griego. Cristo es ungido. En hebreo es Mishija. Yeshua Mishija, Jesús ungido. Y en griego es palabra junta.
Cristo. Palabra junta, son dos. Jesús es Salvador. Cristo ungido. El Salvador ungido. Jesucristo no es hebreo, es griego. Palabra junta. Jesús Cristo. Y en hebreo es Yeshua Mashiach, Jesús Mesías, Salvador ungido. Aleluya. Y en español, pues ya estamos. Ay, gloria a Dios. Entonces en Antioquía, a causa del potencial que se dejó ver entre los cristianos, hasta la abuelita aceptaba a Cristo y al rato estaba orando por sus nietos. Y el Señor tocando y sanando a todos por todos rumbos. ¿Y sabe qué resultó? Que tenían un parecido a Jesucristo. Amén. O a Yeshua Mashiach, Jesús Mesías. Por eso les pusieron así, cristianos. Entonces, cuando a usted le pregunten qué religión tienes, no diga como algunos: yo no tengo religión. Pues entonces no sabes lo que quiere decir religión. Religión quiere decir religarse a una doctrina o persona que se considera superior. ¿Y verdad que nosotros nos hemos religado a Cristo? A su persona y a su doctrina. Entonces nuestra religión, ¿cuál es? Somos cristianos. Y fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Por qué? Porque las señales que hacía Cristo, la iglesia primitiva las hacía. Pero ya no estaba nomás el judaísmo. Ya los gentiles habían entrado en participación. Antioquía, ella era una ciudad gentil, donde ahí estuvo su nombre fundaron la ciudad, era muy corrupto, muy perverso, hacía daño a los hebreos, a los cristianos y a todos. Pero, sin embargo, en esa ciudad se levantó el cristianismo, ya cuando están judíos y gentiles convertidos unidos. Bendigan al Señor. Así que, ¿qué somos? Cristianos. No le dé vergüenza. Vergüenza es robar y que te hallen. Y ya en Cristo, aunque no te hallen. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Por qué? Significa ungidos. Aleluya. ¿Verdad que la iglesia debemos estar ungidos? De recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no se les ocurra ir sin buscar la llenura del poder. Amén. El apóstol Pablo llegó a la iglesia de Éfeso. Esa había sido fundada por un dinámico conocedor de las Escrituras. Se llamaba Apolos. Así que él no tenía la experiencia del poder. Y Pablo llega. Está bien, sigue. Pablo llega a la ciudad de Éfeso y les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos dijeron: ni sabemos con qué se come eso. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo les enseña que ni Cristo se atrevió a comenzar a predicar sin antes ser lleno también. ¿Verdad que el Espíritu Santo reposó en él desde que se bautizó? Amén. Y ya lleno del Espíritu,
El enemigo se le atravesó allá, pero ya el Señor iba con toda la unción para ganar. Desde allí ganó la batalla Cristo. Amén. Desde que se confrontó, o lo confrontó Satanás, tratando de enredarlo y de hacerlo caer en sus trampas. Pero, como leyó el hermano, por un camino entran contra ti y salen por 7. Dios, si Dios con nosotros, no hay fuerza que sea contra ti. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Primer punto. ¿Y cómo? En la dinámica de Dios manifestada en los tiempos. Ya les dije que el primer tiempo, eso se corrompió a lo feo, porque la música la introdujeron los inconversos hijos de Caín. Se hicieron de todo instrumento y organizaron música, y esa música llevó a ese mundo a una corrupción fea. Viene el tiempo, amén, de lo que se llama gobierno humano. En la panorámica es el tercer tiempo. Tiempo número 1, inocencia, no había pecado. Tiempo número 2, conciencia, ya habían pecado y ahora estaban conscientes. Y más gente hubo la que siguió el camino de Caín, que ellos fueron los inventores de la música. Fíjense nomás. Por ahí el Señor rescata a un hombre valeroso llamado Noé. Un hombre que le creyó siempre a Dios y que recibe honores, aleluya, por Dios mismo. Acá en el capítulo 14 de Ezequiel dice Dios: si yo tuviese que castigar al mundo, a no dejar nada por la maldad, y me encontrara entre ellos a Noé, Daniel y Job, vivo yo, que a ellos los respetaría y no podría hacerles nada por su actitud correcta para conmigo. Eso está en el capítulo 14, verso 12 de Ezequiel. Bendiga al Señor. El Todopoderoso haciéndole así a Noé, Daniel y Job. Job, o en este caso Noé, ese hombre vive 350 años después que el diluvio perdió su efecto y el arca bajó a la tierra. Dicen que todavía está un armazón por allá en un monte de Armenia. Alaben al Señor. Amén. Pero esa humanidad de Noé, esta nueva oportunidad que Dios dio a través de Noé para la raza humana, llegó al punto de que se le llamó a la época número 3, gobierno humano, de la descendencia de Noé, de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos. Se multiplicó tanto y era una sola idioma. No había idiomas, una sola. Pero se corrompió porque Cam se trajo las mañas del viejo mundo. Y cuando lo tiene que corregir su padre Noé, le dijo: no tuviste respeto ni de tu padre, por tanto tu descendencia será
esclavos de tu hermano Sem, de la descendencia de él. Y hubo una rebelión fea que dijo: mangos que ser esclavo. Y comenzaron a venir. Por ejemplo, el primer hijo que le nació se llamó Cus, y ese fue el que fundó el África, porque él venía de color, el primero de color. Para que alguien diga: bueno, ¿y por qué hay esa diferencia? Alguien dijo: no, es que según la tierra donde viven, que agarra el color de la tierra, como los camaleones. No. Viene por una sentencia ese detalle. Claro, ahora en Cristo hay gracia para todos los colores. Amén, y para todas las razas. Pero antes, Pablo dijo en el libro de Romanos, creo que es 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Nomás nombró dos: Cam y Jafet. Al otro estaba bajo una maldición cruel. Ya no lo nombró. Alaben al Señor. En otras palabras, judíos y gentiles. En Abraham, cuando esa humanidad se corrompe, viviendo el viejo Noé, pero tomó el control con el culto erróneo y equivocado, y la santería, idolatría y todo diabólico. En vez de ofrecer corderitos, ellos sacrificaban niños y los pasaban por el fuego. Y esa corrupción entró y dominó tanto que, viviendo todavía el viejo Noé, del cual descendimos toda la raza humana de la actualidad. Alaben al Señor. Amén. Porque si ustedes vieron la lectura que pasamos, Noé tenía, o sea, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama, pero él no se corrompió. Él quería seguir la fe del tatarabuelo, porque lo conoció. Alcanzaron a vivir mínimo 50 años que Abraham conoció al viejo Noé. Alaben al Señor. Y él no soltó las reglas divinas, Abraham. Aún su propio padre, cuando él le propone que Dios me ha hablado y que dice que me salga de aquí, y el padre le agarró las tradiciones, estaba corrompido también. Se llamaba Taré. ¿Saben qué pasa con él? Se le opone a que no, usted no se va a ningún lado. Alguna cena te hizo daño y piensas que es Jehová. Pero el que encuentra a Dios, no hay quien se lo quite del corazón. Bendiga al Señor. Amén. ¿Y qué pasó? Él quería la fe del abuelo. Noé quería guardar la fe del abuelo. Y entonces Dios le propone algo. Bueno, tuve un nuevo comienzo con mi siervo Noé, pero se le ha corrompido a causa de lo que el número 2 de la familia trajo esa corrupción. Le nacen 2 hijos. Uno se llamó Cus y el otro Mizraim. Mizraim fundó Egipto, una idolatría bárbara. Y Cus fundó el África. Ahí está la diferencia de las razas. Bendigan al Señor. El porqué de cuál y cuándo. Pues la bendición en todo esto. En los días de Noé se corrompe otra vez la humanidad en lo que se llamó gobierno humano, que se hablaba un solo idioma, en la cual Dios intervino para hacer mejor muchos idiomas y muchas naciones en la Torre de Babel. Alabanza al Señor.
De ahí nacen muchos idiomas y muchas naciones. Gloria a Dios. Porque dijo Dios, dividiendo estos que se han propuesto una locura, hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo, para que ni Jehová nos pueda hacer nada. Un desafío. No. Todavía no estaban las ordenanzas donde dice, nadie tome el nombre del Señor en vano, porque no lo daré por inocente. Todavía no existía esa guianza del Todopoderoso. Pero lo que sí, Dios estaba estableciendo épocas a los cuales se le llama dispensaciones en la panorámica de la Biblia. Bendigan al Señor. La número 3 se llamó gobierno humano, un solo idioma, hasta que Dios los separa, los divide, y que sean diferentes naciones que surgen de la torre de Babel. Babel significa confusión. Alaben al Señor. Lo maravilloso de esto es que ahí otra oportunidad de Dios con ese muchachito, ni tan muchachito, 75 años. Bueno, pero como vivió 175, el peregrinar con Dios fue un siglo, 100 años. Caminó sirviendo al Señor, porque a los 75 lo sacó de su tierra y de su parentela. Diga conmigo, en Dios hay vida en abundancia. En Dios hay vida en abundancia. Gloria al Señor. Amén. Así que de ahí surgió, de la descendencia de Abraham, en la era, ¿verdad?, que se le llamó patriarcal. Abraham, Isaac y Jacob fueron los últimos patriarcas. Ya después de en Jacob nacieron 12 tribus. Ya fue otro rollo. Y de esas 12 tribus, aleluya, Dios estableció. Y de ese pueblo que nació de Abraham se le llamó pueblo de Dios, en la raza hebrea. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. Y de esa raza hebrea donde surge un pueblo de Dios, ese pueblo de Dios no es alguien que Dios dijo, este me parece porque está más bonito. No. A veces Dios escoge lo feíto para darle la gloria a su nombre. Amén. Por ejemplo, feíto pero con gracia. Gloria a Dios. Bendiga al Señor. A decir, gloria al Señor. ¿Verdad que nos gozamos en el Señor? Amén. De ahí surgió el pueblo de Dios, de un varón que se decidió y que no abrió o le cerró las puertas a la oferta de corrupción, y se conservó buscando al que vive para siempre. Amén, amén. Y de él nació una raza, es la raza hebrea. Por eso en las 4 religiones que existen, clásicas, las que no sean de ahí, surgen de eso, de ellos. Pero se le llama a lo demás proposiciones filosóficas sobre religión. Religiones son 4. Judaísmo, fundador Abraham. ¿Verdad que de ahí nacieron las tribus? Y de la tribu de Judá, de uno de los hijos, amén, vino el Mesías. Y de otro de los hijos, que era hermano de Moisés, Aarón y María, de ellos eran de la tribu de Leví, y de ahí fundó el Señor, sacó el sacerdocio. Y mira lo que dijo, en el capítulo 12, verso 7. Vamos a ver. Génesis
Sí. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, aquí donde vives, le daré la tierra. Gloria a Dios. Amén. Y entonces de ahí surge, cuando Dios los saca de esclavitud, los lleva a una nación donde había modos vivendos, es decir, provisión abundante, porque estos Mizraim fundó Egipto a orillas del gran río Nilo, uno de los más hermosos y fluyentes ríos de la tierra, que se le llama Asia Menor. Pues ahí se estableció. Pues ahí lo llevó el Señor a la familia de él, a José primero, porque Dios siempre ve adelante. Y aunque parezca que nos va como de feria, lo que Dios está haciendo con nosotros es algo que nos va a favorecer en el futuro. Alaben al Señor. Pues lo saca de ahí a su tiempo y salen con muchas riquezas. Y Dios, a los 50 días de salir de Egipto, Israel, 50 días de camino, llegan al monte Sinaí, y ahí el Señor les da leyes y establece el sacerdocio levítico. De manera que de Leví, una tribu para el sacerdocio, y de Judá iba a venir uno que no fuera de esa tribu a establecer otro sacerdocio a su tiempo mejor que ese, porque ese sacerdocio se corrompió también. Alaben al Señor. Y a causa de esa corrupción fueron cautivos 27 dinastías de reyes, fueron acabando. Al último, después que se habían dividido y había dos reinos, ya ni uno ni otro no tenían leyes, eran errantes por la tierra sin bandera y sin honores nacionales, porque apartarse de Dios no resulta nada bueno. Por eso el divino consejo para todos que me escuchan en cualquier rincón del planeta: sepa que el remedio para que las cosas se alineen a favor nuestro y nos vaya bien es volvernos a Dios, porque Dios es un Padre de oportunidades maravillosas. Entonces mira lo que dice Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bendiga al Señor. Le dice a Moisés en el monte Sinaí: vosotros me seréis un reino, una nación de ¿cómo le dice? Un reino de sacerdotes. Iba a estar el sacerdocio levítico. Acuérdense que eso tiene que ver nada con la iglesia. Los gentiles no teníamos herencia allí. Era Dios tratando con ese pueblo que es de Dios, que descendencia de Abraham, pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios se corrompe. Entonces todo sacerdocio tenía que ser de esa tribu de Leví. Ya cuando el reino se divide, Jeroboam se llevó 10 tribus. El hijo de Salomón se llamó Roboam, se quedó solo con 2.
se dividen. Una siguió en la línea mesiánica y el otro en idolatría total en Samaria. Allí hicieron su capital, pero ya con cambios. Aquel les puso becerros de oro para que adoraran. Como que se acordó que el pueblo era muy dado a dejarse mover por las circunstancias. Cuando sabían que no bajaba Moisés del cerro de Sinaí, cuando va por las ordenanzas, el decálogo, las 10 ordenanzas del Señor, mandamientos, y no bajaba, hicieron un becerro. A los años después, Roboam, o más bien Jeroboam, se acordó y les hizo becerros para que adoraran. Cuando Cristo viene, 1500 años después de Moisés, porque esa es la distancia entre Moisés y Cristo. Alaben al Señor. Y una mujer allá alegando con Cristo, aunque no sabía que Él era, pero dijo: pues dame de beber. Y dijo ella: ¿por qué me pides de beber si ustedes son judíos? Y los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Porque ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar. Y nuestros padres dicen que en estos montes, sí, aquel que se atrabancó y hizo las cosas a su manera. Y Cristo le dijo: mujer, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántos hay que adoran lo que ni saben? Porque para adorar hay que saber a quién y cuándo y cómo. Porque escrito está en Romanos 14:11: vivo yo, dice el Señor, que solo delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alaben al Señor. Amén. Solo delante de Dios se confesará toda lengua. Y aquellos pusieron en los montes donde la gente fuera a adorar. Y cuando Cristo llega 1500 años más tarde, hay ese laberinto. Una mujer alegando y defendiendo su religión. Pero Cristo le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos, Cristo dijo, lo que sabemos. Y quiero decirles a todos los que me escuchan que hemos de convertirnos en adoradores del verdadero Dios. Porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendigan al Señor. Entonces, ahí sucede ese dilema. Gloria a Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Se ordenó muy bonito, muy decoroso, el culto al Todopoderoso, ya entre la tribu de Leví, unos para la alabanza, otros para ser guardias de oración, otros para vigilar que el tabernáculo ninguna bestia llegase a romper los cercos. Bendigan al Señor. Y conservar aquello las 24 horas para que la gente pudiese acudir a descansar clamando al verdadero. Porque los que piden al Todopoderoso no serán defraudados. Porque escrito está: amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amistándonos con Dios nos va a ir bien. Alejarás de tu casa la aflicción. ¿Sí? ¿Qué dice? Y tendrás plata en abundancia. Se los digo al pasito para que nadie se vaya a hacer avaro.
Alaben al Señor. Alaben al Señor. Pero si dice, tendrás plata. Ahora, si usted no la quiere, pues cámbiesela a la otra bolsa. Alabanza al Señor. Y al rato era así. Tento se fue con la niña. Ok. Era Yasmín. Pedimos que alguien llegue y mira, tengo que ser uno de mi tribu. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bonito. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios pone medios. Por eso es bueno esperar en el Señor. Aleluya. Reino de sacerdotes. Pero estos llegaron a ir flaqueando. Cuando Malaquías vivió en ese tiempo, ya todo estaba abandonado, el templo y todo. Ya nadie ocupándose de la escritura. Todos a buscar solo lo material. Y por eso llega el profeta y les ordena que lo de Dios no quede en segundo término. Porque Dios es número 1. Número 2 es mi familia. Número 3 es mi iglesia. Número 4 soy yo. Bendigan al Señor. Entonces, si se corrompe, ahora ya estaba la línea mesiánica para que viniese uno del cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero lo lindo es que este ya no era de la tribu de Leví. Aleluya. El reino de sacerdotes se corrompió. Entonces Dios levanta ya no de Leví, sino de la tribu de Judá. Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo, el cual no le daría seguimiento racialmente solo al pueblo de Dios, sino abriría puertas para los no judíos, también entrásemos a la gracia. Gloria a tu nombre, amén. Entonces, qué tremendo. Y mira lo que dice: surge un cambio. Y ahora los que iban a ser encargados ya no era Israel, su pueblo, y el sacerdocio. Eran los hijos de Dios. ¿Verdad que los cristianos somos hijos de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en esa panorámica de los tiempos, aleluya, otro cambio, otro nuevo comienzo. Y ahora esa ya no iba a ser tribu de Leví, iba a ser ni siquiera el líder, porque era de Judá, el león de la tribu de Judá. Ahora el ministerio a nivel mundial, y no nomás para los hebreos, iba a ser la iglesia compuesta por hijos. Alabado sea el Señor.
Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Escuchen. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí hay un punto y una coma, quiere decir calmado para que te brinques. Entre los cuales Escucha. también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Primero habla de ustedes. Los no judíos les dio vida trayéndolos porque no eran pueblo. Y luego dice, y nosotros también nos corrompimos, hablando de judíos. Síganle. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los gentiles, llegamos a ese nivel de sernos igual, perdidos, sin Dios, porque la palabra ateos es término griego, significa sin Dios. ¿Ah? Y no son ateos solo los que no niegan la existencia, sino los que no lo siguen, no lo tienen, no caminan en él, también son ateos, quiere decir viven sin Dios. Como dijo Antonio Plaza, no son muertos los que yacen bajo la losa fría, muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Diga, ayúdanos, Señor. Porque ¿sabe qué dice el Señor? Que nunca estemos dormidos espiritual. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Hay que estar vivos con la unción divina, porque ahora es la iglesia la responsable de llevar el mensaje, ya no más a judíos. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Escuchen. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, Vosotros los gentiles, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. escuchen. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Saben quiénes son esos? Los que estábamos lejos, los gentiles, de las cosas de Dios por tanta perdición e idolatría. Y a los que estaban cerca, es Israel que estaba cerca, pero también perdido. Y entonces los que estaban lejos y los que estaban cerca. Amén. ¿Qué más? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué bello! Bendigan al Señor. Miembros, la iglesia, miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa eso? Hijos del Rey. No pueblo del Rey, hijos del Rey. La iglesia ahora ya no es el sacerdocio,
levítico que se corrompió, sino Dios destina, salvando gentiles y salvando judíos, un remanente. De dos hace otro, su iglesia. Y es la iglesia la responsable de llevar el mensaje a todo el mundo. Porque ahora el Señor ya no tiene favoritos. Cuando vino, todavía hizo un gesto el Señor para darles a entender algo a ellos. Una mujercita de Siria, se llama Sirofenisa, vino y le dijo: Señor, ayúdame, necesito un milagro. El Señor la vio con apilo de collares y escapularios y Santa Cachuchita por otro lado, todo eso. Y dijo el Señor: no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos, porque los que no eran del pueblo les llamaban así. Alaben al Señor. Pero el Señor dijo, porque ella añadió: Señor, pero si los hijos te desprecian, pues lo que se les cae a ellos y que no lo quieren, yo sí lo quiero. Bendigan al Señor. Y Cristo dijo: nunca me he encontrado a alguien tan firme como tú. Por tanto, tu problema está resuelto. Bendigan al Señor. El que busca a Dios lo halla. ¿Cuál condición? No permitas que el demonio te haga sentir de pocos valores. Lo único que se devalúa es el peso. No, pero tenemos un buen gobernante que lo está conservando en línea. Bendigan al Señor. A su nombre, gloria. Entonces, ¿qué? Lo que sucede es que llega un momento en que Dios nos declara su voluntad permisiva. Cuando está diciendo: yo que les concedí, les permití esto y lo otro, para mandar a mi Hijo, para que todo aquel que en Él crea, yo lo recibiré. Porque cuando se apareció allá con Moisés y Elías en el monte, hubo una voz del cielo que les dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oír. Y Pedro, Jacob y Juan, que anduvieron viendo todo eso, llegaron con la buena nueva. No se llama chisme, buenas nuevas, lo que oyeron. Al que tenemos que oír es a Cristo, porque Él viene en la representación viva, el rema del Logos. Alaben al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces llega este asunto. Escuchen. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Escuchen. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ajá. Gloria a Dios. Amén. Dios en su voluntad permisiva pasa muchas cosas por alto para darle oportunidad a las personas. Así es, amén. Amén. Cualquiera que me escucha y que te encuentras en las áridas montañas del anonimato, por así decirlo, en vez de decir del pecado,
date cuenta que Dios toma en disimulo la actitud para decirte: desciende de cualquier pedestal de autosuficiencia, de orgullo, de vanidad. Desciende de eso y ven a Jesús y tu vida será renovada. ¿Verdad que Dios pasó por disimular el tiempo de ignorancia? Ahora mandó a uno a enseñarnos cómo tener vida en abundancia. Algunos dicen que vino a enseñarnos a morir. No, Señor, vino a enseñarnos a vivir. ¿Verdad que Él dijo: el ladrón solo vino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia? Gloria a Dios. Entonces, lo que ahora somos para Dios, nosotros, judíos y gentiles, que de ambos que eran dos grupos, gentiles y judíos, y que los gentiles no tendrían herencia, ni eran tomados en cuenta cuando querían proselitizarse y ser parte de ellos, nomás los dejaban entrar al atrio, nunca al templo. Alaben al Señor. Pero Cristo viene y se rompe el velo del lugar santísimo, como diciendo: hay entrada para todo el que recibe a Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, último punto: tiempo de gracia. Este es época de gracia, que en la panorámica es la dispensación número 6. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa en Abraham, ley en Moisés y gracia en Cristo. Ahora las puertas están abiertas, pero ya no nos ministran Israel, los judíos, el judaísmo. Ahora nos ministra los hijos, ¿verdad que Cristo vino a rescatar? Vino como unigénito, y cuando regresa, ya regresa como primogénito, ya no unigénito, porque cuando regresa lleva muchos hijos, y es todos los que le aceptan. ¿Verdad que nos da el derecho a ser hijos? Entonces los hijos de Dios, por ellos, que es la iglesia, es ministrado el mundo a nivel mundial. 12 tribus, una de ellas para ministrar a esa nación, pero ahora para todo el mundo, ya no de esa tribu, sino de la simiente de Dios, los hijos de Dios. Aleluya. Y con esta porción escuchen Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 21. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahí esperamos un poquito. Para ser hijo de Dios, hay que ser guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Por eso es que Pablo llega a Éfeso y les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y que dicen, ni nos han platicado de qué se trata eso. Y les enseñan y oran por ellos, y el Espíritu los llena. ¿Verdad que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos? Por eso se necesita el Espíritu Santo.
Una vez me tocó hablar con alguien de garganta gruesa y me dijo: el Espíritu Santo ya no es tan necesario porque por eso tenemos mucho conocimiento. Si no he estado en Cristo hubiera hecho esto. Líbrame, Señor. ¿Cómo que con la sabiduría reemplaza? Están como los que dicen que el carisma y la unción es lo mismo. Lo siento por ciento. Pero la unción es poder del Espíritu Santo. Y el carisma es aquella habilidad que tiene el político para enganchar a la gente y lo sigan, como lo hizo Jim Jones llevándose 1,010 personas a las Guyanas y los convenció hasta el punto que se suicidaron juntamente con él. O allá en los 40, casi los fines de los 30, se levantó uno diciéndole a la gente que iba a formar una raza legítima, porque él, con la gente legítima que iba a formar, él los iba a conducir hasta el cielo. Se llamó Adolfo Hitler, con ese engaño de los que traía de revolturas de las religiones del hindú. Trabajó para hacerles creer que él los iba a conducir a tener la raza refinada, listos para ir al cielo. No les iba a fallar hasta llegar. Les aseguraba que los iba a llevar. Los llevó a la más horrible matanza de los últimos siglos. ¿Ah? Jim Jones, 1,010 personas murieron allí y con él 1,011. Cristo Jesús, de gentiles y judíos, salva gentiles, salva judíos, y se forma ese pueblo. De los hizo uno, un pueblo para que fueran los predicadores, ya no de la tribu de Leví, pero de la era de gracia. ¿Verdad que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha? Amén. Porque la ley era: así vivirás. Y en Cristo la gracia es: cree y serás salvo. Gloria a Dios. Digan conmigo: no, gracias, con Cristo estamos completos. Pónganse de aquí. Aleluya. Fíjense qué tremendo. ¿Y saben qué está esperando el mundo? La manifestación de los hijos de Dios. Porque hay tanta confusión y amargura que la gente espera un pueblo, una gente, los hijos de Dios, la iglesia del Señor verdadera, que dé testimonio, que tenga esa vida no renovada, que haya esa santificación, esa unción de poder. Alabra al Señor. Para que la gente acepte, porque Dios a través del Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio, para que uno se restaure, se renueve y comience a ser parte de los mensajeros. Pero ahora los mensajeros en esos 2000 años de gracia es por los hijos, gente de Dios, gente, hijos de Dios. La iglesia somos hijos. Por eso el mundo se compone: pueblo de Dios, la raza hebrea; hijos de Dios, la iglesia; y criaturas de Dios. Y Pablo dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ellos esperan algo genuino, porque por muchos lugares
Como dice, muchas promesas y pocos cumplimientos. Pero en Cristo hay mucho fruto. Y Dios quiere revestir su iglesia, sus hijos. Somos su familia, distinta y más poderosa que el mismo pueblo. Alaben al Señor. ¡Vamos! Por el cumplimiento de nuestro. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del planeta, y que sepan que la panorámica de los tiempos que comenzó en el Edén siguen la variación de los tiempos para oportunidades, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos nos acerquemos a ti. Te damos gracias, Padre, y ponemos en tus manos a cada persona. No importa su situación en que esté, hay remedio en ti, porque tú dices: venid y estemos a cuentas. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tú quieres cambiar nuestro rumbo. Tú quieres, Señor, que tengamos plenitud de gozo y vida en abundancia, para regocijarnos en tu presencia, sirviendo a la gente y guiándola a tus pies, Señor. Gracias en este día. Ponemos en tus manos a todos. Aleluya. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bríncale dos tonos arriba. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Es grande tu fidelidad incomparable. Vas arrollando. Bendito, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana,
Gloria sea Él. Gloria sea la roca de nuestra salvación. Padre, gracias por esta reunión. Como dice nuestra hermana Coca, fuimos victoriosos venciendo los obstáculos y pudimos llegar y alabar tu nombre y gozarnos alabándote. Danos una semana llena de victoria y de éxito en todas las áreas. En el nombre de Jesucristo. Digan amén. Gloria al Señor.